Hola chaparros, el día de hoy nos toca ver la asignatura de geografía con el título Los desastres. Estos alteran negativamente la vida natural, social, económica y cultural del lugar donde ocurren. Existen de dos tipos: fenómenos naturales, que son los que ocurren, como dice su nombre, de manera natural, sin que el hombre sea responsable de estos, y los riesgos antropogénicos, que son donde el ser humano, por algún error, pues puede ocasionar algún accidente, pero también pueden ser de manera provocados. Entonces son ocasionados por la actividad humana. Empecemos por los desastres naturales. Les vamos a dar ahorita unos ejemplos de desastres naturales: ciclones, heladas, sequías, terremotos, erupción volcánica, tsunamis. Bueno, como les decía, entonces todos estos fenómenos, hay más, pero pusimos estos ejemplos, son provocados por la misma naturaleza, donde el ser humano no es responsable, no puede tampoco evitarlos, solamente existe la prevención de todos estos tipos de fenómenos. Los siguientes son los riesgos antropogénicos, que pueden ser una explosión de alguna fábrica o una gasolinería, epidemias, guerras y derrames de sustancias. Bueno, entonces en esta el ser humano tiene todo la responsabilidad, ya que son ocasionados por una actividad humana, como se había dicho. En algunos, bueno, pues puede ser por algún error humano, como la explosión a lo mejor de una fábrica o de una gasolinería, donde por algún accidente existió esta explosión, pero otras pues sí son con toda la intención de lastimar a lo mejor a las personas, como las guerras o el derrame de sustancias. En cuestión de las epidemias, bueno, está en la responsabilidad del ser humano de propagarse este tipo de cosas para que se convierta en una epidemia. Las consecuencias: en ambas puede haber grandes daños, por ejemplo, económicos, donde a lo mejor una persona pues pierda todos sus bienes, su automóvil, su casa, incluso a lo mejor hasta la empresa en donde trabajaba se puede ver destruida. Entonces económicamente pues esta persona pues va a estar mal. Puede haber daños ecológicos, donde puedan morir muchos animales, plantas, y puede haber daños sociales, donde a lo mejor muchas veces las familias quedan desintegradas, porque a lo mejor un familiar que perdió su trabajo, donde la empresa donde estaba, pues se tuvo que ir a otro país a conseguir trabajo. Entonces socialmente pues sí hay una afectación. O también cuando a lo mejor por alguna consecuencia de estas dos tipos de actividades que vimos, tanto la natural como la otra que vimos, pues puede ser que a lo mejor hasta un miembro de la familia pues pierda la vida. Se pueden perder dos tipos de cosas. Empezamos con los bienes materiales, que nos referimos a los automóviles, las casas, edificios, todo lo material, todo lo que se compra. A eso me refiero con bienes materiales. Pero desafortunadamente también se puede perder la vida, tanto la vida de personas, animales y de plantas. Hablando de las personas, bueno, a lo mejor sin irnos tan grande el problema de que se perdiera una vida, pues sí puede perder a lo mejor una extremidad a consecuencia de algún temblor, de algún maremoto, de una explosión de alguna fábrica,
no sé. Entonces, lo más grave que se puede perder definitivamente es la vida, pero también pueden perder algunas extremidades con este tipo de fenómenos que pasan. Prevención. Desafortunadamente no siempre se puede prevenir este tipo de desastres naturales ni riesgos antropogénicos, pero sí se pueden tomar medidas de precaución. Empecemos con los desastres naturales. Identificar zonas de riesgo. En esta sí es muy importante saber cuáles son las zonas de riesgo. Por ejemplo, si a lo mejor yo todos los días paso al lado de un cerro que veo que poco a poco se empieza a desmoronar y desmoronar, bueno, esto es una zona de riesgo, porque en algún momento que haya un temblor, si yo voy pasando exactamente en el momento que esté viendo un temblor, seguramente ese cerro, sin haber un movimiento de la tierra, se estaba desmoronando. Entonces, con un temblor, pues seguramente se va a caer ese cerro y puede caer encima de mí. Entonces ya estoy identificando una zona de riesgo para evitar pasar por ahí. Otra medida sería estar informados de qué hacer en caso de desastre. Siempre es importante saber qué voy a hacer, estar informado de a dónde ir, qué hacer, si está sucediendo un temblor, un maremoto, la explosión de un volcán, todo lo que acabamos de ver, es saber qué voy a hacer. No ubicarnos dentro o cerca de lugares donde esté sucediendo un desastre. Esto es muy importante. O sea, si yo estoy viendo que se está cayendo el cerro, del ejemplo que estábamos viendo hace rato, pues obviamente no me voy a poner ahí con mi celular a lo mejor a grabar, porque estoy corriendo peligro. O sea, en cualquier momento puede caerse mucho más el cerro y puede caerme en mí. Entonces no puedo ubicarme en lugares donde esté sucediendo un desastre. O si estoy, por ejemplo, adentro de un edificio, pues no hay forma de que yo a lo mejor me salga corriendo del edificio si empieza a temblar. Pero sí saber que si estoy en los pisos superiores, lo correcto es subir en lugar de bajar. Entonces sí es ubicarnos en un lugar seguro y no estar cerca de un lugar que esté sucediendo algún desastre. Hablar previamente con tu familia de un punto de encuentro. Desafortunadamente muchas veces cuando pasan desastres naturales, la comunicación queda nula, no hay forma de comunicarnos. Pero si ya tuve una plática previa con mis familiares de saber qué hacer y dónde vernos en caso de que exista algún desastre natural, es muy importante. O sea, normalmente todos los días nuestro punto de encuentro es nuestra casa. Pero si existiera un desastre natural y no hubiera forma de que yo pudiera llegar a mi casa a lo mejor, o llego a mi casa y no existe tal, se destruyó, bueno, a lo mejor ya tener una plática previa con mis familiares de decir, en este parque, donde obviamente en el parque no se va a caer nada alrededor, normalmente no hay nada alto, pues quedarnos de ver. Eso es importante, tomar todas estas medidas previamente con nuestros familiares, tener este tipo de pláticas previamente con nuestros familiares para saber qué hacer en caso de un desastre natural. Y en cuestión de los riesgos antropogénicos, pues tenemos evitar la construcción de viviendas cerca de fábricas, gasolinerías, carreteras, zonas montañosas, etc. Entonces, aquí nos dice que estos lugares pueden ser muy peligrosos para vivir cerca de ellos. Si a lo mejor ya estoy viviendo en uno, cerca de una gasolinería, una carretera, todo lo que dice aquí, pues a lo mejor sí es importante estar informado de qué hacer en caso de un desastre de este tipo, una explosión, un choque, algo. No acercarse a las personas o acudir a lugares si está pasando por una pandemia. Esto es muy importante, que la pandemia la hacemos nosotros mismos. Si a lo mejor estuviéramos mejor informados, pues no existiría a lo mejor una pandemia y se hubiera podido detener desde el principio. Pero ya que existe una pandemia, pues sí es importante ya evitar las salidas, no acudir con otras personas para evitar la propagación de la pandemia, usar cubrebocas. Todas estas medidas pues sí se pueden tomar a cabo. Les digo, como prevención sí se puede tomar para que yo no salga infectado.
Siempre estar informado acerca de medidas preventivas por alguna emergencia. De lo que les decía hace rato, o sea, a lo mejor yo ya vivo cerca de una gasolinería, bueno, informarme qué hacer, en qué momento tengo que evacuar mi casa, hacia dónde tengo que dirigirme en caso de que pasara algún siniestro. Entonces, la información es lo más importante para poder prevenir cualquier desastre natural y riesgos antropogénicos. Acuérdense que la prevención no se puede en algunos casos, pero tomar medidas previas, sí es algo que nos va a ayudar a salvar la vida. Bueno, chaparros, les dejo los ejercicios aquí para realizar el día jueves. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.